Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos presentado realizar sobre lo que es la interfaz RS485 y Ethernet. Yo les voy a presentar sobre el primer tema, RS485, y mi compañero Briu Cobos sobre Ethernet. Pues bien, ¿por qué surgió la interfaz RS485? Pues ya en la década de los 80 ya existía previamente otra interfaz que era la RS232. Sin embargo, esta presentaba limitaciones, ya que no se podía conectar más de dos dispositivos. Es por eso que la Asociación de Industria Electrónica, simplificado como ella, estandarizó esta interfaz RS485 en el año de 1983, mientras que la Asociación de Industria de Telecomunicaciones administra la interfaz a partir del año 2003. Es por eso que formalmente se lo conoce como TIA y ella RS485. Por otro lado, pertenece a lo que es la capa física del modelo ISO-OSI, y un punto importante que hay que destacar es que a veces se confunde entre interfaz con protocolo. Una cosa es interfaz, que es una forma de poder interconectar a nivel físico el protocolo, y otra cosa es el protocolo, que es el conjunto de reglas para poder hacer la comunicación. Entonces, partiendo de ahí, la interfaz RS485 sirve para poder hacer a nivel de capa física, establecer comunicaciones con ¿qué protocolos? Con Profibus y Modbus, que son los más conocidos, pero también existen otros que se utilizan en la industria de menor impacto en el mercado, como es ARNet, Wordfix e Interbus. ¿Qué características tiene esta interfaz? Es que se puede utilizar con 3 hilos o 2 hilos. 2 hilos son para transferencia de datos y el tercero es más como medida de protección. Uno de esos hilos es para la señal original, el segundo es para una copia inversa de la señal original que se transmite, mientras que el otro se resecta. ¿Qué tipo de medio de comunicación utiliza? Es un medio de comunicación diferencial o también un par trenzado. Este par trenzado puede estar apantallado o no puede estar apantallado. ¿Qué hace el apantallado? Sirve como medida de protección para poder proteger sobre los ruidos e interferencias externas que quieran interrumpir la comunicación que se establece en el cable. ¿Qué etiquetas se hace en el cableado para poder hacer la comunicación RS485? Se sabe por lo general encontrar un signo positivo o un signo negativo, o si no, la designación de TX que viene de transmisión o RX que viene de recepción. Otro punto importante que me gustaría acotar es por qué se utiliza par trenzado, porque cuando existe una interferencia en la industria, en un proceso, y está el cableado transmitiendo los datos, al momento de hacer interferencia, y si no tiene la protección de apantallamiento, lo que va a hacer es inducir tensión en ambos conductores. Y como existe una diferencia entre conductores, como ambos suman y luego se debe restar entre uno y otro, al final se cancela lo que es el ruido. Bien, por otro lado, en cuanto a características, ¿qué conectores se utilizan? No existe algo estándar para este tipo de interfaz, pero por lo general se utiliza DB9 o DB25. Y según la asignación de las pines, depende del tipo de conexión que vayas a establecer en RS485, que son dos, Full Duplex y Half Duplex, que más adelante voy a explicar cómo está modelado cada uno de ellos. Luego, continuando con la velocidad de transmisión, como había mencionado, RS232 ya en la década de los 80 ya existía. Sin embargo, tenía solo una velocidad de transmisión de 20 kilobits por segundo. Ahora, con la interfaz RS485 se alcanza hasta velocidades máximas de transmisión de 10 megabits por segundo. En cuanto a longitud, de igual manera posee mejores características, ya que puede alcanzar hasta 4.000 pies, que equivale a 1.200 metros, mientras que RS232 llega solo hasta distancias máximas de cableado de 50 pies. Con respecto a números de dispositivos interconectados, y es lo que había mencionado anteriormente, en RS232 solo se podían conectar 2 dispositivos, mientras que RS485 pueden llegar hasta 32 dispositivos. Sin embargo, actualmente este tipo de interfaz puede llegar hasta 256, que más adelante voy a explicar por qué. Continuando con la interfaz, ahora les voy a mencionar qué relación hay entre la longitud del cableado con la velocidad de transmisión. Un punto importante que siempre se debe tomar en cuenta
al aplicar esta interfaz es la relación que existe entre la longitud del cable y la velocidad de transmisión, el cual son inversamente proporcional. Es decir, a medida que disminuye la longitud de cableado entre dispositivos, mayor es la velocidad de transmisión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas. El límite de la longitud para este tipo de interfaz puede llegar hasta 1200 metros, mientras que la velocidad puede alcanzar hasta 10 megabits por segundo. Ahora, ¿cómo yo puedo conseguir mejores velocidades? Debes considerar diferentes parámetros, como cuáles, como las características de los equipos instalados, como la capacidad de los cables, como las terminaciones que se debe tener entre el dispositivo inicial y final de tu interfaz 485, como la topología del bus y las interferencias externas que se encuentran en el cableado durante toda la trayectoria del cableado. Ya. En cuanto a robustez, una de las desventajas que también tenía RC232 es que para poder transferir los datos necesitaba de una referencia que era tierra, el cual lo volvía más vulnerables a ruidos eléctricos. Sin embargo, con RS485, al utilizar un cable trenzado, ya no es necesario de una referencia. Además, se protege esas interferencias con apantallado, el cual lo vuelve más robustos en relación a RS232. Por otro lado, otro parámetro que se debe tomar en cuenta con este tipo de interfaz es la resistencia de terminación. ¿Por qué se utiliza este tipo de resistencia? Para poder atenuar las reflexiones que distorsionan los datos transmitidos. ¿A qué se refiere esto? Es que cuando tú tienes una interfaz RS485 y tienes más de 2 dispositivos, al momento de establecer esa comunicación entre solo 2 dispositivos, el resto deben permanecer inactivos. Al momento que ellos permanecen inactivos, pueden darse este efecto de reflectar esas distorsiones que tienen las otras comunicaciones de los 2 dispositivos restantes, lo cual puede limitar la velocidad de la interfaz y la longitud de la red. Como había mencionado anteriormente, la resistencia de terminación es muy importante y existen 3 tipologías que se pueden implementar en 2 hilos. La primera es la simple. En este caso no se implementa ninguna de resistencia de terminación. ¿Y cuando se lo utiliza? Cuando la velocidad de transmisión es menor a 19.200 bits por segundo y la longitud del cable debe ser menor hasta a 100 metros. Por otro lado, también se tiene la terminación en paralelo. ¿Cuáles son las características de esta topología? Es que solo se implementa una resistencia terminal en el receptor final y solo tiene un acceso al medio de maestro-esclavo. Solo vas a poder establecer un maestro y el resto de dispositivos van a ser esclavos. Mientras que la topología de terminación bidireccional permite un acceso al medio de multiesclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los dispositivos pueden transmitir y recibir a la vez. Ideal para comunicaciones bidireccional half duplex. Bien, otro de los puntos que había mencionado y que estaba pendiente es por qué antes se podía hasta 32 dispositivos y ahora actualmente se puede establecer con esta interfaz hasta 256 dispositivos. Esto se debe porque uno de los parámetros que se establece para poder definir el número de dispositivos en esa interfaz es la carga unitaria. ¿Y qué significa esto? Es la resistencia que tiene cada dispositivo al representarse en el bus. Cada dispositivo representa una carga de 15 kiloohmios, pero ahora actualmente han logrado conseguir disminuir esa carga hasta 1/8. Entonces, ha disminuido 8 veces a la original, lo que permite establecer 8 veces más dispositivos, es decir, de 32 por 8 a 256. Finalmente, los tipos de topología, ya no en cuanto a resistencias terminales, sino al número de cables que se puede utilizar en esta interfaz, son 2. El primero es el half duplex o también de 2 hilos. ¿Qué características tiene el half duplex? Es que puede lograr lo que es el cableado principal de 500 metros, mientras que el cableado, que son los derivados que se conectan ya a los dispositivos, debe llegar a máximo hasta 5 metros. ¿Qué tipo de protocolo lo utiliza? Es Profibus DP.
¿Qué tipo de acceso a medios se caracteriza este tipo de interfaz? Es multimaster, ya que cualquier participante puede cambiar datos con otro. Por último, se encuentra ya lo que es RS485 Full Duplex. ¿Qué diferencia tiene? Es que ya no se utiliza dos hilos, sino cuatro hilos. Cuatro hilos que están divididos en pares. Dos con respecto a lo que es transmisión y dos con respecto a lo que es recepción. ¿Dónde se utiliza este tipo de interfaz? En un bus denominado medición DIC, que no es tan conocido. Sin embargo, recalco aquí que se lo puede utilizar en la industria. Bueno, continuando con la presentación, al momento de lo que son las redes industriales, en lo que son las interfaces de comunicación, tenemos que el nivel de Ethernet gestiona y llega a niveles ya de administración. Aquí cabe mencionar, uno de los aspectos importantes que mencionó mi compañero fue que ya gestiona lo que son grandes cantidades de datos. Así que entre mayor sea lo que es la gestión, será mayor volumen de información y menos velocidad de transmisión. Asimismo, tenemos que entre menos sean los datos, tenemos más velocidades. Aquí encontramos lo que es un ejemplo claro, que son los sensores adaptadores de campo, que básicamente son instantáneos al momento de realizar un accionamiento o al momento de tenerlo presente dentro de la industria. En la siguiente transparencia tenemos que es el Ethernet. El Ethernet es una red local que funciona mediante la conmutación de paquetes. Esta fue creada a principios de los años de 1970 y utiliza varios protocolos para lo que es la comunicación entre dispositivos. A continuación, mostramos algunos de los medios por los cuales se puede realizar la comunicación, teniendo el cable coaxial, el par trenzado que mencionó mi compañero y la fibra óptica. Dentro del cable coaxial ya es, digámoslo así, descartado por lo que es ya obsoleto, se podría decir. Dentro del par trenzado tenemos lo que son las categorías, comenzando de categoría 5, 5E, 6, y siguiendo con categorías superiores en las cuales ya se llega a cantidades extremadamente grandes de información que se puede transmitir. Dentro de lo que es la fibra óptica, tenemos también asimismo tipos de fibra, como fibra de plástico o fibra eh, de cualquier aleación que sea cristalina para lo que es la transmisión de información. Ahora, en la siguiente transparencia, tenemos lo que es la forma en cómo se realiza la comunicación. Ethernet, como se había mencionado previamente, hace lo que es la transmisión de datos mediante paquetes. Es decir, que no se envía toda la información, sino que tiene un algoritmo que lo que hace es que me envía, verifica primero cómo está el tráfico de los datos dentro de las máquinas, dentro del cableado general, y al ver que hay poco tráfico, envía un bit para realizar lo que es un análisis de colisiones. Entonces, básicamente, esa es la forma en cómo se comunica Ethernet. Ethernet es un acceso múltiple de escucha de portadora y detección de colisión. Al momento de que se realiza una colisión, básicamente lo que hace el algoritmo es realizar un conteo del tiempo, estimar qué tiempo se podría demorar en cada colisión e intentarlo evitar. Y así se realiza todo lo que es la transmisión de datos por paquetes hasta que después de ir calculando todos esos tipos de colisiones que se pueden dar, se transmite todo lo que es la información. También tenemos asimismo los que son en la siguiente transparencia, lo que son la topología de las condiciones que pueden tener dentro de los equipos. Tenemos el de malla, tenemos el de estrella, el de árbol, tenemos la topología de bus y la topología de nido. Todas estas topologías tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas de acuerdo a cómo se realiza la configuración. Y por último, dentro de lo que son las conexiones de Ethernet o la interfaz de Ethernet, tenemos algunas ventajas en las cuales se podría mencionar que tiene costos bajos, tiene buena compatibilidad con algunos dispositivos, tiene resistencia al ruido
lo que mencionó mi compañero acerca del apantallamiento. También tiene una calidad de transferencia alta, con una velocidad, ahora con las nuevas categorías de cable, par trenzado, se alcanza velocidades muy altas, la fiabilidad y la seguridad de los datos al momento de encriptar o ser eh, al momento de ser decodificados para lo que es la lectura. Eso es lo que tiene que verse con respecto a lo que es la interfaz de Ethernet. Y gracias.